Empezamos, Dani, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Le empiezo yo, profe? Sí, sí, somos Le- puntuales. A ver, empecemos, ¿eh? ¿Cuál quiere? ¿Cuál biografía quiere? ¿La de Juan Dunks o Esa, la de Guillermo? ¿Juan Dunks? Ah, bueno. Scotto, Es Juan Dunks Escoto, ¿verdad? así es. Dice, Juan Dunk Escoto fue un teólogo escocés perteneciente a la escolástica, ingresó en el orden de Francisaca y estudió en Cambridge, Oxford y París. Fue profesor en estas dos últimas universidades. Las sueles de sus análisis, ay, espérame, ya me perdí. A ver, No. La sutileza de sus análisis le valió el sobrenombre de Doctor Sutil. Se le consideró tanto y se le veneró sin mediar canonización. El 20 de marzo de 1993, el Papa Juan Pablo II confirmó su culto como Baeto. ¿Le sigo, profe? otro en rengloncillo. Falleció el 8 de noviembre de 1308 en la colonia electorado de Colonia Sacro Imperio Romano Germánico. Muy bien. ¿Ya? Sí, ahorita quiero que damos chancilla a ver si llegan. Sí, claro, profe. ¿Tuviste clase ahorita? ¿Mandé? ¿Tuviste clase ahorita? A la de redacción, pero no pude entrar, profe, porque no tenía internet. ¿Se fue o qué? Como, como no tengo computadora ahorita, pues con el celular y pues con puro crédito, con puro saldo. Pero si tienes compu. No, se me descompuso. Tiene como 15 días que se me descompuso mi laptop. No estás trabajando con el puro celular. Sí, bueno, por lo de la escuela. Ahorita en mi trabajo, pues, ahí hay computadora. Como estoy de recepcionista, pues ahí en la compu. Pero igual no la puedo ocupar para cosas de la escuela o No. cosas mías personales. ¿En Puro del dónde trabajo. estás? ¿Mandé? ¿En dónde trabajas, dices? ¿Dónde En el trabajas? hospital Ángeles, profe. Que está para Atrás de Plaza Mayor. y siguen llegando enfermos Pues sí, profe. del virus. Pues según eso, bueno, donde yo estoy es en área de ginecología. Mi patrona es ginecóloga, pero según ella, pues los casos pues están aumentando. O sea que sí es cierto. También porque hay mucha gente que viaja y no toma las precauciones. Pues incluso un familiar, bueno, por parte de mi esposo, su hermano enfermó de COVID hace como un mes. Pero él sí salió de la enfermedad. Sí duró tiempo en cuarentena y no lo tenía tan grave, no era tan grave el caso, pero pues sí lo logró superar. Según, pues sí es verdad lo del COVID, pero pues quién sabe. Eso de que sí, que no y que... Ahí anda Jesús, ya llegó. Vamos a ver si está bien. Bueno, mientras se conectan, que no sé qué les pase, vamos a explicar algo de lo que dijiste. Jesús, ¿ya andas ahí? Yo ya ando aquí. ¿Con tarea o sin tarea? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con tarea o sin tarea? Con tarea. Estamos leyendo la biografía de Duns Scotto. ¿Tienes algo investigado? De... Ay, ese ¿De silencio. quién? Ese silencio ya. ¿De quién? No, es que yo tengo otros nombres. ¿Cuál es? Estamos en filosóficos. Tengo de Guillermo, ¿sabes qué? Ocán, ¿cómo se llama?
Pues esos son. Ah, ¿Quién sabe qué diga Cris? y de Juan Dunk. Otto. Ey, Ese. ¿de cuál? ¿De Juan primero? Sí, de Juan primero. Cris, estamos leyendo a Duns Scoto. Ahorita a ver si hay algún dato más. Bueno, Pues la primero, biografía dice, a ver, diga. primero Dani dijo algunas ideas que vamos a platicar rápido. Escolástica, dijimos que más bien fue la filosofía de la iglesia en la época medieval, escuela, y una vez más repetimos que la iglesia era la que impartía el conocimiento a través de los monjes, frailes, dominicos, y hay algunos que tienen el título de doctor. Doctor viene de docere, el que enseña, el que sabe, ese es un doctor. Y luego Dani habló de la canonización, que es cuando una persona hace muchos méritos y lo elevan a santo o a beato, según los méritos que haya realizado aquí en la tierra. Y muere Duns Scoto en el que después se llamó el Sacro Imperio Germánico, que fue como la implantación del cristianismo, catolicismo en Europa a través de un emperador que vivió por aquellos días. ¿Qué más tienen de datos de Duns Scoto? Yo tengo que un monje franciscano notable, representante de la escolástica medieval, según Mark Duns, Scoto obligaba a predicar el materialismo, incluso a la teología. La teología es todo el estudio que gira en torno al conocimiento de Dios, intentando explicar qué es Dios, una esencia, un espíritu, una fuerza, y cómo está concebido Dios o cómo se le define a Dios en las escrituras, que es en este caso la Biblia. Ya dijimos que la Biblia era una parte importante en la filosofía medieval, junto con algunos autores de la filosofía griega. ¿Algo más, Laura, de Duns Scoto? Es el tomismo. Todos hicieron el mismo renglón. Sí, Bueno, tiene algunas divergencias o puntos de vista diferentes en relación a otro gran autor medieval, como ya lo vimos, que fue Santo Tomás de Aquino. Según Scoto, el ser es unívoco, o sea, uno solo, una sola persona. Ockham, bueno, ese sigue después. La filosofía escolástica tiene como base principal la explicación de Dios en la tierra respecto a la forma de pensar, primero de aquellos días y después cómo concebía el hombre a Dios, sus manifestaciones. ¿Alguien tiene algo de la filosofía de este autor? Yo Adelante. dice que criticaba acerbamente el tomismo, a diferencia de Tomás de Aquino. Procuraba separar a la filosofía de la teología, demostraba la imposibilidad de una fundamentación racionalista de la idea de la creación a base de la nada, y reconocía que la razón depende de la voluntad. Según Duns Scoto, Dios es la libertad absoluta en la dispuesta medieval sobre los universales. Se tenía el nominalismo, introdujo en la lógica el concepto de intención y fue el primero en oponer el significado concreto al abstracto. ¿A la qué? Al abstracto. ¿Abstracto? Ajá, Sí. sí.
Muy bien. Esto que él proponía de separar la filosofía con la teología en su momento resultaba imposible, descabellado, inaudito, porque estaban muy unidas la teología, el estudio de Dios, con la filosofía. Tuvieron que pasar muchísimos años para que estas dos ciencias se separaran y hasta la fecha ya no tiene nada que ver la cuestión teológica, fríamente hablando, con la filosofía. Incluso actualmente y a raíz del racionalismo que surge en la Francia, empezó a verse ya con más intensidad, claridad y definición a los filósofos ateos, o sea, ya no tenía nada que ver con las cuestiones teológicas, pero tuvo que pasar un buen tiempo para que las ideas de Scotto se hicieran realidad en el sentido de separar filosofía y teología. ¿Qué más, Dani? Ay, permítame, ahí voy. Dice, reconocía que la razón se hallaba en la dependencia de la voluntad. Dios, según se concibe a Scotto, es la libertad absoluta. En la discusión medieval sobre los universales, Duns Scoto era partidario del nominalismo. Para subrayar el privado de lo singular, inventó el término aceitas, en el sentido de la diferencia individual. Introdujo en la lógica el concepto del intentio de especie intectible. Contrapuso por primera vez la significación concreta a la abstracta. Estableció asimismo la siguiente tesis conocida de la lógica matemática moderna. De la falsedad se sigue que lo que se quiere. Distinguía en la lógica dos cuantificadores de la generalidad. ¿Le sigo? O sea que se separó, se adelantó mucho tiempo, concreto y abstracto. Esto iba en relación a cuestiones teológicas en el sentido de que, por ejemplo, Dios es un ser abstracto, nadie lo ha visto, no se puede ver, solamente se puede, dicen los que trabajan estos temas, que solamente se puede sentir, tampoco se puede definir así como tal. Dios se define en la Biblia como yo soy el que soy, así se define, o también el alfa y la omega, o sea, el principio y el fin. ¿Por qué alfa y omega? Porque son la primera letra del abecedario griego, el alfa, y la última es la omega. Entonces sería el principio y el fin de todas las cosas. En esto ha habido siempre pleito entre lo que es concreto, observable, lo que puede pasar primero por los sentidos para después explicarlo, decía Aristóteles, y lo abstracto, que muchos filósofos no aceptan, el alma, todo lo que no se puede ver, la divinidad, ¿cómo lo podemos comprobar si no lo vemos? Y es un pleito eterno entre filósofos creyentes y no creyentes. Unos dicen hay que usar la razón para deducir las cosas y otros dicen no, la revelación. La revelación es, aunque no veamos las cosas, Dios nos revela, nos dicta normas para poderlas seguir y a eso se le llama dogmas. Un dogma es la creencia en algo que no se ve ni se demuestra con lo concreto, pero que ahí está. Y solamente la gente que tiene creencias religiosas los acepta. Los que no, pues se dejan llevar por lo que se ve, lo que se observa, lo que se mide, y que ya en términos concretos es el pensamiento de la ciencia. Y esa es la diferencia entre ciencia y filosofía. Laura, ¿qué más tienes en tu investigación? Sí, yo tengo algo más sobre su filosofía. A ver. Dice así. Mientras Chris busca la definición de nominalismo. Laura, te escuchamos.
Ahí andas. Ma. Dani, ayuda. Neoliberalismo. Ah, sí, claro. Ahí voy. Monje franciscano, notable representante de la escolástica medieval. Según Marx, Duns Scotus obligaba a predicar el materialismo, incluso a la teología. Criticó acerbamente el tomismo, a la diferencia de Tomás Aquino. Procuraba separar la filosofía de la teología. Demostraba la imposibilidad de una fundamentación racionalista de la idea de la creación a la base de la nada, y reconocía que la razón depende de la voluntad. Según Duns Scotus, Dios es la libertad absoluta. En la disputa medieval sobre los universales se atendía al nominalismo, introdujo en la lógica el concepto de la intención y fue el primer en oponer el significado concreto al abstracto. Abstracto. Muy bien. Y Chris ya investigó qué es nominalismo. ¿Qué era? El neoliberalismo. No. Nominalismo. Nominalismo. O alguien que lo quiera encontrar rápido. A ver, maestro, ¿cómo? Perdón. Usted lo acaban de leer. Nominalismo. Ah, Nominalismo. Mientras preparen al que sigue a Guillermo de Ockham. ya lo encontré. ¿Qué será? El nominalismo es una doctrina filosófica según la cual todo lo que existe es particular. Esto generalmente se afirma en oposición a quienes sostienen que existen los universos o las entidades abstractas. Es una de las partes fundamentales de esa filosofía y vamos a complementar con Guillermo de Ockham. ¿Quién quiere empezar? Laura, ¿tienes algo de Ockham? Bueno. Jesús, Chris, Dani, Guillermo de Ockham. Voy. Adelante. Quien quiera, Yo tengo su biografía. sí. Te escuchamos. Guillermo Ockham, también como Ockham o varias otras grafías en inglés, William Ockham, en 1280 y 1288, 1349, fue un fraile franciscano, filósofo y lógico, escolástico inglés, oriendo un clan Ockham, Sí. un pequeño pueblo de Surrey, cerca de East Horley, Inglaterra. Como miembro de la orden franciscana, dedicó la vida a la pobreza extrema. Murió a causa de la peste negra. Se le conoce principalmente por la navaja de Ockham, un principio metodológico e innovador, y por sus obras significativas en lógica, medicina y tecnología. Teología. Muy bien. ¿Quién quiere complementar algo de Ockham? Si quiere yo, profe. Te escucho. Dice, por ahí Guillermo de Ockham reaccionó huyendo en compañía del general de la orden, poniéndose bajo la protección del emperador Luis de Baviera en Pisa y luego en Múnich, lo que costó la excomunión en 1328. Hasta poco antes de su muerte mantuvo la polémica con los papas sucesivos, Benedicto y Clemente. La filosofía nominalista parte de la crítica al racionalismo y los conceptos universales. Todo conocimiento está basado en la lógica, operando sobre la percepción sensorial de objetos individuales concretos y no deben multiplicarse inútilmente. Su teoría inductiva del conocimiento, cercana al empirismo,
le llevó a una visión contingente del mundo, en la que se abrió amplios espacios para la libertad. ¿Le sigo, profe? Ok, no. Inglaterra. Lo que pasa es que Europa tenía mucha comunicación con los frailes que andaban de un lado a otro y se compartían, por ejemplo, el otro que dijeron ahorita, Ockham era escocés, que forma parte o formó parte de Inglaterra, de lo que antes se llamaba la Gran Bretaña. Entonces los cambiaban a los frailes de un convento a otro y eso enriquecía sus conocimientos, ya que no había medios de transporte modernos como hoy. Pero aún así, con los cambios que se daban, compartían sus tesis filosóficas. Muy bien, a ver, pónganle ahí tarea para la siguiente. Vamos a investigar lo que es la filosofía en el Renacimiento, en la época del Renacimiento, junto con algunos autores. Filosofía en el Renacimiento y autores. Acuérdense que ya mero avanzamos al final y todo esto va a ser bueno para ustedes por los puntos. Filosofía en el Renacimiento y algunos autores. Mientras vayan preparando su tarea de literarios. ¿Qué era? ¿Alguien que se acuerde? Era la biografía de un autor y la novela de ciencia ficción, creo. Y un resumen. Algo Es así. correcto, Una Cris. novela de ciencia ficción. Y la biografía del autor. Ok. Entonces déjenme subir este videíto y ahorita nos vemos. ¿Sale? Sí, está bien, profe. Ahorita nos conectamos.